Área deportiva. Liga solidaria organizada por la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos con la participación del Valencia, del Levante, del Hércules, del Castellón, del Elche, Real Murcia, Albacete Balompié, Benidorm y Cartagena. 49 partidos amistosos jugados por toda la geografía valenciana y algunos encuentros por diferentes ciudades españolas, desde la Comunidad Valenciana, destacando el homenaje a Manolo Mestre en Oliva, o el de los hermanos Albiol en Vilamarchán, y en otros partidos como el jugado contra la selección holandesa de veteranos en la ciudad deportiva de Paterna. También se han jugado en Mestalla, como el amistoso contra el Zenit de San Petersburgo o el partido de conmemoración del 25 aniversario del ascenso a Primera, con una gran parte de jugadores de aquel año. Partidos con una gran afluencia de público que llenó la tribuna principal del campo. La Liga de Fútbol 7 ha comprendido 140 partidos en la ciudad deportiva de Paterna. Ahora es una liga de empresas organizada de forma privada. Se juegan los encuentros los lunes. Además, todos los miércoles hay entrenamiento en la misma ciudad deportiva de Paterna. La sección de fútbol playa se creó en la temporada 2014-2015. Ha disputado 5 torneos y ha participado en algunos internacionales, como el Beach Soccer Worldwide de los torneos oficiales dependientes de la FIFA en Barcelona o Estambul, además de los torneos nacionales que organiza la Real Federación Española de Fútbol y otras entidades, la Liga Autonómica, Liga Nacional y Copa de la Real Federación Española de Fútbol. La Academia de Fútbol Sala, con una media de participación de 237 niños entre Academia y Escuela de Fútbol 8, está en funcionamiento desde la temporada 2012-2013, situada en Valencia, concretamente en Benimaclet, en el Colegio Patronato de la Juventud Obrera. En los pocos años que lleva en funcionamiento ya se han cosechado diversos títulos, se han realizado diversos campus en lugares como Agullent, Almenara, Colegio Helios, Guareña, en Extremadura, Ontinyent o incluso en la República Dominicana, en Martinica. Se ha participado en diversos homenajes, tanto a personas que fueron en su día jugadores del equipo, entrenadores o estuvieron vinculadas con la entidad. Es el caso de Roberto Gil, de Alberto Arnal, de Luis Vilar, de Luis Aragonés, de Alfredo Di Stéfano, de Manolo Mestre, de Paco Sendra, de Pep Claramunt. También es el caso de Antonio Fuertes, programa desarrollado junto a la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia, donde se ha visitado 63 centros municipales de personas mayores con una participación de alrededor de 1.260 personas. Aparte de las visitas a dichos centros, se realizó una conjunta a la ciudad deportiva de Paterna y otra al Camp de Mestalla. Todo esto siempre acompañados de 2 o 3 jugadores ídolos de la época: Guillot, Jara, Roberto Gil. Es un programa de terapia no farmacológica cuyo objetivo esencial se centra en estimular y recuperar a través del fútbol aquellos recuerdos asociados a la infancia, juventud y madurez para ayudar a frenar el deterioro cognitivo de las personas, en colaboración con los centros residenciales Vallesol, Burjasot y Patacona, y financiado por la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos y de la AFE. La asociación ha realizado 2 talleres de 12 sesiones cada uno, que hemos recopilado a día de hoy en un proyecto que va creciendo. Mario Alberto Kempes, Antonio Puchades, Vicent Guillot, Alfredo Di Stéfano, Antonio Fuertes, Vicent Piquer, Miguel Ángel Adorno, Ricardo Arias. La asociación siempre está presente en la Convención de Peñas que se celebra cada verano, así como también acude a numerosas fiestas de sectores y a la visita de diversas peñas cuando organizan actos. Peñas por toda la geografía de la Comunidad Valenciana y también de otras comunidades autónomas. Sobre todo destacamos la visita a Tortosa. Se ha participado de manera muy activa en el proyecto de la Fundación Fòrum Algirós, un circuito de charlas que acerca la historia del club a todos los valencianistas de la mano de sus protagonistas. La asociación tampoco ha faltado algunos actos como exposiciones e inauguraciones, actos como las presentaciones del libro Albelda, el adiós del eterno capitán, 100 motivos para ser del Valencia y no morir en el intento, o la balada del Bar Torino. También se ha estado en el Tribunal de las Aguas y en la inauguración de recintos deportivos que llevan el nombre de jugadores del Valencia: el Estadio Municipal Roberto Gil de Ribarrocha, el Estadio Municipal Pepe Paredes o el Pabellón Luis Vilar. La asociación estuvo presente en el crucero organizado por MSC en colaboración con el Valencia Club de Fútbol, donde varios de nuestros futbolistas acompañaron a jugadores del primer equipo en un crucero organizado por y para el valencianismo.
2 veces al año se celebran las citas más esperadas de nuestros asociados. Son los encuentros que se disputan tanto en verano como en invierno y que reúnen a más de un centenar de socios. Una buena excusa para reencontrarse con viejos camaradas y recordar las maravillosas tardes y noches de Mestalla. En colaboración con Avapace, entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, formada por personas con parálisis cerebral junto a sus padres, madres, hermanos y familiares, profesionales y voluntarios, participa la asociación en el primer Ciclo Amigos, una marcha ciclista benéfica a favor de las personas con parálisis cerebral. También se participó en la tercera Carrera Solidaria Popular de la Cruz Roja. Por Navidades, la asociación estuvo un año más presente en Feria Valencia, compartiendo stand con el Valencia Club de Fútbol en Expochove y recibiendo la visita de míticos jugadores de nuestro club, de nuestras escuelas, del primer equipo, del equipo femenino o también las falleras mayores de Valencia. Una iniciativa de gran repercusión y de enorme tirón popular es Yo pisé Mestalla. Ya llevamos 7 ediciones, han pasado cerca de 600 niños y han estado presentes más de 43 exfutbolistas. Una cita ineludible para los niños que quieren, una vez al año, sentirse como uno de sus ídolos valencianistas. La asociación ha estado presente en les escoles dels Poblats Marítims, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, en un programa dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión social del Cabanyal. También en Escoles Cor Blanc y Negre. El proyecto está financiado por la Fundación Valencia Club de Fútbol en colaboración con la Federación Maranata de Asociaciones Gitanas, o Libre Directo, en colaboración con Fundación Íntegra y Seguro Santa Lucía, con el objetivo de ayudar a mejorar el rendimiento escolar de los participantes y la inserción laboral tanto de ellos como de algún familiar. Todas las actividades de la asociación quedan reflejadas en la revista trimestral que ya ha editado 21 números y que sufrió una profunda transformación de diseño en el año 2016. Una revista que tiene en la actualidad una tirada de 2.500 ejemplares. También se ha mejorado el diseño de la página web desde el año pasado y se ha garantizado el cuidado y la imagen de la asociación en Internet. También se ha significado un incremento sustancial de visitas en redes sociales, tanto en Twitter como Facebook, así como la creación de un nuevo canal de YouTube de la asociación y una cuenta de Instagram que comienzan a acumular un gran número de seguidores. La campaña Amunt Més que Mai ha sido todo un éxito y ha supuesto un gran impulso para las redes sociales de la Asociación de Futbolistas del Valencia, como también los vídeos elaborados por los futbolistas que han tenido más de 500.000 de reproducciones y que han llegado a ser trending topic a nivel nacional. El más destacado, el grabado por el Guaje Villa, y también en los momentos difíciles el club ha tenido en la asociación su aliado, su apoyo y tendrá siempre la fuerza y el respaldo de todos sus integrantes.